Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Mi querido Carlos, qué gusto poder verte nuevamente. Pura la canción, qué gusto de volverte a ver. ¿Cuál canción es esa? Vos no sos de mi época, entonces vos. No, por 8 años no sé de tu época, pero la voy a buscar, la voy a Spotify. ¿Qué canción es esa? Es una canción así, mera muca, pero... ¿Es cristiana, no? No es cristiana. Entonces por eso no la conozco. Mera muca, hay que explicar a los que nos oyen en otros mera países. Muca, equivalente a Shuma, equivalente a Del Pueblo, equivalente a Popular, Corrientón, pero así decía, qué gusto de volverte a ver. ¿Y quién la cantaba? Rigo Tobar. El Rigo Tobar, que es como cumbia, ¿no? Por ahí vos. La voy a tener que buscar. Hoy la busco. ¿Cómo estás vos? Hoy vos empezaste el podcast. Hoy yo empecé el podcast para distraer a la gente, así como qué está pasando hoy, que Luis saludó primero a Carlos. Para agarrarlos de sorpresa. ¿Cómo terminaste de pasar tu cumpleaños? Bendito sea Dios, bien, vos. Una semana muy bendecida, mucho que hacer, celebraciones, contento aquí que la pasamos con ustedes. Gracias a quienes nos mandaron saludos de cumpleaños a través del Instagram. Muchas gracias por esos saludos. El pastor saludos. Luis, dijeron. Lo que no recibí es el regalo, solo el saludo. Le vamos a poner en la dirección física para que manden los regalos. Sí. O si no, mandamos un link de una cuenta que depositen. Pues sí, más fácil. El 10% del... No, hombre, no. Aquí ya saben que en Bad Boys, al contrario, si podemos ayudar en algo, aquí no pedimos nada. Sí, podemos invitarlos a desayunar todos los jueves. Así es. Vos y ya estamos cerrando el año. Ya nos quedan 3 episodios con para terminar el año, ¿verdad? 3 episodios y contando. Pero antes de llegar a ese final de año, ha sido interesante hablar de esto de los Bad Boys de la Biblia. 2, 3 personas que me han comentado, les ha hecho mucho sentido verse reflejados ahí, verse que sí, ¿verdad? Somos gente rota, gente con problemas, todos, incluso la gente que aparece en la Biblia. Y entonces eso te hace entender otra dimensión de todo el concepto del cristianismo y de la vida que vivimos, no para justificarnos, porque el objetivo jamás será justificarnos, el objetivo es poder vernos a la luz de las Escrituras, aprender de ellas, aprender de lo que el Señor ha hecho y que eso nos permita tener una relación más cercana, honesta, directa, clara con el Señor. Yo creo que eso ayuda el poder ver este conjunto de historias. Sí, a mí lo que me ha gustado, yo sé que las historias que hemos hablado no son ni rebuscadas ni nuevas, todas las conocemos, pero detenerse un poquito más en las cosas que hicieron mal estas personas y meditar un poco más en eso nos hace recordarnos que no estamos solos en este club de Bad Boys. Así es. Entonces, y hemos visto en las últimas 2 semanas que a pesar de lo malo que fueron muchas de estas personas, Dios cumplió su plan, incluso a través de muchos de ellos. Así es. Entonces, los personajes de hoy no son la excepción. Sí, hoy elegimos 2 nuevos Bad Boys. Alguno dirá, yo pensé que se íbamos a llevar toda la Biblia en esto, pero no nos podemos llevar toda la serie. De verdad que nos llevaríamos el año entero y no alcanzarían 52 episodios para 52 Bad Boys más. Hay más de 52 en toda la Biblia. Entonces, no hay ningún libro de la Biblia que no tenga uno de estos. Sí, todos los libros y algunos libros tienen varios. El libro de Génesis está un montón de los Bad Boys originales. Entonces, y así sucesivamente. Pero no es que no querramos seguirla y que no hayamos leído la Biblia, que sigue Éxodo, Levítico, Números, Jueces. Lo que pasa es que tenemos que aterrizar poner la lupa sobre ciertos Bad Boys porque de ellos aprendemos, así que hoy aprenderemos de 2 Bad Boys interesantes. Uno es el rey Saúl y otro es el rey David, o sea, 2 reyes. Y va a ser interesante poder hablar de ellos porque son 2 perspectivas similares en relación a que uno es sucesor del otro en la misma época, vivieron en la misma época, fueron primero amigos y después enemigos, y finalmente cómo Dios actuó con uno y Dios actuó con otro, y cómo ellos respondieron a Dios. Eso es lo que hoy vamos a aprender. Sí, cuando ves sus historias en paralelo, digamos, hay muchas comparaciones interesantes. ¿Por qué fue elegido uno y por qué fue elegido el otro? Cómo
reinó uno, cómo reinó el otro, cómo terminó uno y cómo terminó el otro, ¿vamos? Y cómo uno se comportó ante el pecado y cómo se comportó el otro. Los dos siendo reyes, hay muchas cosas ahí interesantes que ver. Entonces, démosle, Luis. Entramos con la historia de Saúl. Saúl es poco conocida la historia, pero voy a resumirla muy brevemente. Sucede que Saúl se le aparece en una escena interesante porque a su papá se le habían perdido unas mulas. Entonces él sale con un siervo a buscar a las mulas. Y ya llevaban 3 días buscando a las mulas. Entonces el siervo le dice, mire, por aquí cerca hay un hombre de Dios, un vidente le llamaban, ¿verdad? Pero era realmente un profeta. Y era el profeta Samuel. ¿Por qué no vamos para que nos diga qué pasó con las mulas? Entonces van con el profeta. Dios le habla en ese momento a Samuel, le dice, va a venir aquí un muchacho, un hombre, que ese lo vas a ungir como rey. Entonces llega a la casa de Samuel. Samuel le dice, mira, de las mulas no te preocupes, ya fueron encontradas. ¿Sí? Pero quiero que te quedes conmigo porque Dios tiene algo para ti. Así que se quedan esa noche y al día siguiente Samuel hace lo que Dios le dijo, lo ungió para ser el primer rey de Israel. O sea, no hubo una gran ceremonia, no hubo un gran show, no hubo una elección, no hubo nada. O sea, fue una elección soberana y absoluta de Dios, de decir, este va a ser el primer rey. De él, en ese momento, no se dice mucho más que era joven, porque él empezó a reinar a los 30 años. Era guapo, eso sí dice, que era bien parecido. O sea, menciona que de muy pocos mencionan estas cosas, pero de él sí lo menciona y menciona que era alto. Dice que ningún hombre en Israel era tan alto como él. Era de una estatura que sobrepasaba el promedio. Entonces, ¿qué había hecho de bueno hasta ese momento Saúl? Nada. Y no se habla de él nada antes, vos solo que fue a buscar las mulas del papá. Anda buscando las mulas del papá. Sí, de verdad es que... Anda a buscar las mulas, eso hace, le dijo el papá. Los chivos, me recordé. Pues, pero qué interesante, y solo para anotarlo, para contrastar más adelante con la historia de David, no fueron a buscar a Saúl, sino que él andaba buscando otra cosa. Se sabe poco, pero no sabemos que no tenía mayor mérito en ese momento. Y entiendo, y vos me corregís si me equivoco, que incluso Dios le había dicho a Israel en ese momento, yo no quiero que tengan rey. Totalmente. ¿Para qué quieren un rey? Quiero que dependan de mí. Así es, querían que le consultaran a él, que dependieran de él, que Dios diera las instrucciones y ellos las siguieran. O sea, estaba hecho un pueblo para no ser como los otros. Lo que pasa es que el pueblo necio decía, miren, todos los demás pueblos tienen rey y nosotros sin rey. Entonces, por la necedad del pueblo, en algún momento dado, Dios les dio lo que tanto querían. Y a veces hemos dicho esto aquí, ¿verdad? Que lo peor que podría hacer es que Dios te conceda lo que te querés. Sí. Porque no necesariamente es lo mejor para tu vida. Sí. Y entonces, si alguien le hubiera preguntado a Saúl ese día, mira, vos quisieras ser rey o pensás que... Él ni se imaginaba, vos. Ni en cuenta. O sea, ni en cuenta y tampoco había hecho ningún mérito. De hecho, en ese momento Israel estaba asediada por varios pueblos, entre ellos los filisteos. Habían varios pueblos, ¿verdad? Entonces, lo que querían era un rey que los dirigiera en esas batallas, en esa liberación, ¿verdad? De todos esos pueblos que les estaban asediando. Entonces, era un tema complicado para el pueblo de Israel, no era un tema sencillo. Tenían ellos querían tener a alguien que los liderara, ¿verdad? Dios viene y elige a uno, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó después? El día que Samuel iba a anunciar de que, bueno, Dios eligió a este muchacho para que fuera el rey, se esconde. Dice que estaba hace cuenta entre el equipaje, algo así dice, ¿verdad? O sea, ahí metido atrás, o sea, a pesar de que era alto, guapo y lo que querrás, tipo no tenía un carácter, pues, o sea, no entró así como victorioso en su caballo de aquí viene su nuevo rey, sino se escondió, o sea,
da la impresión que era algo temeroso, o sea, por narraciones que podemos ver ahí. Entonces, sin embargo, Dios lo usa, o sea, Dios decide hacer con él lo que Dios decidió hacer, lo que justamente dijimos en el episodio pasado. Y comienzan a ganar algunas de esas guerras. Hasta este momento todo iba bien. Hasta que un día Dios le dice, quiero que vayas y destruyas a los amalecitas. Y no destruyas todo, ¿eh? Todo, no dejes nada parado. Y todo es todo. En aquel entonces no se había inventado Plaza Sésamo para entender la diferencia entre todo y nada, pero no había mucha diferencia entre entender todo y nada. Y todo era todo. Dice que con todo y animales, adultos, niños, todo. Todo. Pero sucede que al llegar a esta tierra de los amalecitas, ellos deciden, el pueblo de Israel, quedarse con algunas de las cosas buenas, ganado, cosas valiosas. Y Saúl decide perdonarle la vida al rey Agag. Entonces, ¿no fue una instrucción clara? La instrucción sí fue clara. Dios le dijo todo. Y es más, no es que dijeron, ay, vamos a guardarle la vida a estos muchachitos porque pobrecitos. No, se quedaron con cosas valiosas y con el rey como rehén. Da la impresión que Saúl quería dar un show de que ahí traía al rey prisionero con tesoros, o sea, a pesar de que Dios le dijo que hiciera otra cosa. Y aquí es donde vemos eso que Dios hace, de que Dios no deja pasar el pecado, sino Dios confronta el pecado. Entonces Dios manda al profeta Samuel y le dijo, mano, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Y que aquí viene esta parte de la historia, donde dice en 1 Samuel capítulo 15, versículo 20, dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión en la cual el Señor me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Pero el pueblo tomó el botín, ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y en sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado en verdad, he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras porque temí al pueblo y escuché su voz. Ahora pues, te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey de Israel. ¿Qué ves de esta historia? Carlos, ¿cuál fue la actitud aquí de Saúl? Yo siento que su actitud no fue de verdadero arrepentimiento. Fue como que, sí, disculpa, no lo hice, pero no lo hice como me dijeron, pero igual ven y sigamos nuestra vida normal, sin consecuencias, sin verdadero arrepentimiento de haber desobedecido. Así es. A mí me llama la atención algunas de las frases aquí de Saúl. Dice en el versículo 21, pero el pueblo tomó el botín, ovejas y bueyes. O sea, él no le echa la culpa al pueblo. Le echa la culpa al pueblo. No se responsabiliza de lo que Dios le dijo a él que hiciera. Y te digo, muchas veces nosotros somos así. Y cuando digo nosotros, yo pues, o sea, de que... Muchas veces, no todos los días. Todos los días. Yo ya estoy en agua tibia en mi casa por ser así, por no decir fui yo. Exacto, por no asumir la responsabilidad. Es que esto es asumir una responsabilidad. Fui yo. Yo la planché. Yo cometí el error. Fui yo. O sea, es que mira vos, qué difícil es asumir la responsabilidad de nuestros errores. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Culpamos a todo el mundo por lo que yo hice, por mi decisión. Es que el pueblo quería. Y mira lo interesante. Aquí no solo
echar la culpa, también un poquito mañoso en su discurso, ¿verdad? Porque querían ir a ofrecerte sacrificio a tu Dios. Fíjate qué interesante, le dijo a tu Dios. En ese momento él sabía su condición delante de Dios. Ni siquiera pudo decir a nuestro Dios. Y con la excusa de que se habían llevado eso para sacrificio a Dios. Esa se la inventó. Se la sacó de la manga. Exacto. Interesante, recordando un poco al primer bad boy del que platicamos, que fue Adán, cómo su reacción inmediata es decir, la mujer que tú me diste. O sea, y aquí es a tu Dios y el pueblo. O sea, nuestra primera reacción, me incluyo con ellos, es siempre culpar a alguien más. Incluso lavarnos las manos con el mismo Dios, ¿verdad? Así, de hecho, así empieza. La misión que él me envió, que Dios me envió, fíjate, Dios fue culpable porque él me envió esta misión. Y el pueblo que me dio está pidiendo sacrificio. Que te traigamos sacrificio, o sea, y para ti. O sea, nada de eso fue lo que Dios le dijo que hiciera, era destruir todo. Alguien una vez me hizo una similitud de esto, de los amalecitas, como que si fuera el pecado en nuestra vida y que muchos de nosotros vivimos como Saúl, ¿verdad? Tratando de guardar un pedacito, o sea, no me quiero separar totalmente del pecado. Dios dice, quiero que saques todo eso de ti, o sea, no lo quiero ver más en ti. Señor, pero esto me parece valioso. No quiero esto. Señor, yo quiero continuar con este cliente a pesar de que porque este cliente la verdad es que sí me genera una buena facturación, pero ese cliente te está llevando a pecar. Dios lo que dice aquí es, no quiero que tengas eso, o sea, quiero que destruyas eso. Y muchas veces no tiene que ser algo que a los ojos o el pecado no tiene que ser algo que a nuestros ojos humanos parezca pecado. Como vemos acá, el simple hecho de desobedecer a Dios ya lo hace pecado, porque supongamos que el interés o la intención genuina sí era ofrecer sacrificio, pero ahí se lo dice el profeta Samuel, ¿no es igual de importante la obediencia que el sacrificio? Entonces no importa que querías hacer sacrificio para el Señor, es lo que quería era tu obediencia antes de cualquier otra cosa. Entonces muchas veces nos pasa eso a nosotros, pero si no tiene nada de malo, decimos. Pero si es mi familia, pero si es trabajar, pero si es muchas cosas que a nuestros ojos parecieran bien. Pero el Señor ya nos ha pedido obediencia y el solo hecho de dudar y tardar ya nos hace pecado. Lo que acabas de decir justamente lo dice aquí Samuel en el versículo 25, 23, pero dice, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. O sea, mira que a qué nivel está comparando la desobediencia. Uno lo toma como, ay, no pasa nada, hombre. Igual Dios es buena onda y Dios sabe que de algo debe comer, pues, ¿verdad? Sí. Dios sabe mis necesidades. Es que Dios me conoce. O sea, todo encuentro excusas para no hacer lo que Dios me dijo que hiciera. ¿Y cómo sé lo que Dios me dijo que hiciera? ¿En serio no sabes lo que tenés que hacer? No, Dios no lo ha puesto en tu mente y en tu corazón N veces. No te lo han dicho N veces qué cosas tenés que dejar, qué relaciones tenés que dejar, qué amistades tenés que dejar. O sea, francamente decís eso te lo tienen que aparecer una voz del cielo que diga Carlos. No, o sea, Dios te lo ha dicho N veces de distintas formas. Eso ya no. El quedarte solo en un lugar con tu celular, si eso te hace daño, ¿por qué? Porque te hace pecar, porque vas a ver pornografía, porque vas a chatear con una mujer que no es tu esposa, entonces no te quedes solo en un lugar y da acceso libre a tu celular, a tu esposa y a tus hijos para que todo el mundo pueda ver lo que estás haciendo. O sea, y esos casos ya son casos que ni siquiera puedes decir el celular que tú me diste, Señor. Sí. O sea, sí ya es llegar a un extremo donde ya el pecado es hasta obvio. ¿Vamos? Así es. Entonces acá la desobediencia es la desobediencia. Ahora, ¿qué fue lo que ves aquí? Y vos lo dijiste. No había un genuino arrepentimiento. No lo había.
fue así como, salgamos de esto pues. Vamos a adorar a tu Dios y con eso ojalá que tu Dios se quede tranquilo. Y tomemos nota, ahorita que empecemos a hablar de David, porque eso hace una gran diferencia entre él y David más adelante en cómo reaccionaron a su pecado. Y antes de pasar a David, también creo que otra cosa interesante, y lo vimos cuando hablamos de las cualidades de Dios, es de que la consecuencia del pecado de Saúl, si bien fue anunciada casi que de inmediato, no fue de inmediato, porque entiendo que pasaron muchos años antes de que David fuera rey y tuviera todo su rollo con Saúl, ¿verdad? Que incluso pudo hasta haberlo matado y él decidió no hacerlo y honrarlo y todo esto. Así es. Bueno, la historia ahí continúa, ¿verdad? Porque ¿qué pasó después de esto? Dios elige un nuevo rey, envía al profeta Samuel otra vez y le dice, ve a tal lugar, ahí vas a encontrar al nuevo rey. Y la historia famosa donde va Samuel a la casa de Isaí, hacen el primer concurso de belleza escrito en la historia, solo que fue de hombres, ¿verdad? Porque pasa el hijo mayor, pasa el siguiente, y entonces cuando el Samuel comienza a ver a los hijos, se le van los ojos y dice, este es el ungido del Señor. Y Dios dijo, no. Yo no veo lo que ven los ojos del hombre. Mr. Israel. Mr. Israel, sí. ¿Que te acuerdas que ese versículo acá Manuel Aldana, que ha estado con nosotros un par de veces, lo carga tatuado y es bien interesante, ¿verdad? No te fijes en la apariencia, porque Dios no ve la apariencia, Dios ve el corazón. Así que eso sucedió ahí. Entonces Samuel, como hombre que era, otro bad boy, ¿verdad? Estaba, a pesar de que era un vidente o que era un profeta y que hablaba de parte de Dios, también se equivocaba, ¿verdad? También planchaba. Él hubiera elegido al primer hijo de Isaí, ¿verdad? Al alto, guapo, canche. Y de hecho, sí. Planta de militar. Si comparamos cómo fue elegido Saúl y lo que vos decías al principio, entonces no sabemos mucho de Saúl, más que era alto y que era bien parecido. Si utilizáramos los mismos parámetros cuando se juntó con todos los hermanos de David, de repente iba a agarrar a uno alto y bien parecido. Cabal. Y no fue eso. O sea, agarró al más pequeño. No sé si escuálido, era guapo, pues, pero no sé si era así escualidito, jovencito. Pues no se dice flaquín. Mucho de eso, de que si era bonitillo, si lo dice de David, ¿verdad? Entonces pasa todo esto, su papá... Era Asterix, dirían los chavos ahora. No sé qué es vos, pero... ya... Todo va a pasar el diccionario ahora de la generación hace poco me acaban de decir, voy a traer otra palabra y así como... ¿Qué es eso? Yo acabo de estar... Te conté que estuve en un podcast, ¿no? Estuve en un podcast de Ana... De Anita, Anita, la esposa de Uriel, que también ha estado con nosotros. Ajá. Y ella le habla mucho a jóvenes, ¿no? Entonces yo en algún momento le dije, sí, como nosotros. Y ella, no, tú ya no eres joven. Siento que ya estás en la mediana. Y yo, Cuando te digan señor, es porque... O sea, ya en el banco ya no me dicen joven. Vas al banco y te dicen, no tenga pena, joven. Ya no. Ya no. Pero bueno, cerramos paréntesis. Entonces, volviendo a cómo eligieron a David, ¿vamos? Sí, y David fue elegido a pesar de que su papá no lo llamó en el momento que estaba ahí el profeta, pero cuando llegó, Dios le dijo a Saúl, este es. Y así como, O sea, lo que Dios nos muestra es que definitivamente Dios ve algo que nosotros no vemos y Dios entiende algo que nosotros no entendemos. O sea, Dios ve el corazón de las personas. Entonces, podemos decir que David tenía un corazón puro, inmaculado en ese momento y que por eso Dios lo eligió. No, nunca la Biblia no lo menciona porque cuando ha existido sí lo ha dicho y era un hombre justo y era un hombre recto y caminó con Dios. O sea, lo vimos con Noé, creo que... Sí, claro. Que sí decía que él había sido un hombre justo, a pesar de que tenía, pues, todo lo que pasó con Noé. Pero lo que vamos es que Dios elige a David independientemente de cualquier cosa. O sea, cuando dice que él ve el corazón, es que vio algo en David
que nosotros, esas son de las preguntas pendientes, si es que Dios algún día me permite preguntar, no sé si valdrá la pena, es qué fue lo que vio, porque yo creo entender cosas, pero algo vio en el corazón de David. Pero no era obvio, pues no era un muchacho santo que peleaba con leones. No, es que eso es lo que hacía, pero ¿qué había en el corazón? No tengo idea, pero Dios vio algo en el corazón. Y de hecho, más adelante lo reafirma, ¿no? Cuando habla de David, que era un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Exactamente. Entonces, ¿Qué exactamente lo hacía así? Pues podemos, creo que, deducir un poco a vos. Claro, podemos decirlo, pero no lo dice exactamente. Por eso son de esas preguntas pendientes que si algún día... Hay que preguntarle a esos pastores así, esos que hasta te dan las palabras en griego. Es posible. Entonces, David viene y después de eso, que es ungido, tiene esa pelea famosa contra el gigante Goliat. Vence al gigante Goliat a pesar de que todo el mundo se burlaba de él, porque ahí es donde sí vemos que no era grande, era pequeño y que le quedaba grande el tacuche. Y de hecho, interesante un poco un paralelismo con Saúl, porque Saúl fue a buscar las mulas y David a dejarle almuerzo a sus hermanos. Sí, no iba a demostrar que era realmente el verdadero rey de Israel, iba a dejar almuerzo y dijo, yo me trueno al gigante si me dejan. Así es. Ves que sus hermanos tampoco no mucho lo querían. Y no se escondió, fíjate vos. No se escondió. ¿Qué fue lo que pasó con Saúl el día que le tocaba tomar posesión? Hablando de posesiones que pronto nos tocará aquí en Guatemala. Se escondió. David, no, él dijo yo... Y es más, quítenme esto que no estoy acostumbrado a usar armadura, que yo le entro. Así es. Y entonces tiene la batalla con el gigante, gana la batalla. Dice que por el poder de Dios, del Espíritu de Dios, ganó. Y de hecho, él lo dice, ¿verdad? Cuando reta al gigante, le dice, yo no vengo en mi nombre, sino yo vengo en nombre del Dios al cual tú has retado, ¿verdad? O sea, se iba con todo. O sea, ese iba con el Espíritu de Dios realmente puesto, vamos. Pero ¿qué pasó después de eso? Saúl lo agarró de su enemigo porque Saúl mató a 1,000 y David a 10,000. Y todo mundo, David. Ay, era el ungido y mira, y más joven y más guapo y más aquí, o sea... Y eso que Saúl ya sabía que él iba para afuera porque el profeta se lo dijo después del clavo que había tenido y sabía que David era el ungido. O sea, era solo de hacer la transición, dirían los actuales gobernantes de Guatemala, pero vaya que no le echó el MP, fíjate. Vaya que no había ministerio público, si no, Curruchichi hubiera inventado un caso a David. Cabal. La cuestión es que se le armó a David, lo comienza a Saúl a cazar como que fuera animal, ¿verdad? Y bueno, en medio de eso me llama la atención y quise hacer esta paratécnica para decir que David junta a un grupo de personas en una cueva llamada la Cueva de Adulam, que era el grupo de bad boys. Eran sus bad boys de la época. Gente como nosotros, gente rota, gente con problemas, gente pecadora, pero fue la que ayudó a David. Fue la que con la que David sacó ahí la casta. ¿Cómo se llamaba la cueva? Adulam. Adulam. Sí. De hecho, yo alguna vez pensé, deberíamos poner Bad Boys o Cueva de Adulam, pero es que Bad Boys mejor. Bad Boys, más entendible. Sí. Bueno, entonces pasa todo esto y David, démosle fast forward a la historia, David se hace rey y comete a pesar de todo esto bueno que hemos hablado, comete un grave pecado. Sí, viene y número uno empieza por no cumplir sus deberes como rey. Luego de eso lo lleva a cometer adulterio con una mujer casada. También el casado, o sea, casado con casada. Él teniendo incluso otras mujeres aparte de... Porque en ese entonces se los permitían. Ahora, se los permitían. Ahorita. Por si tenían la duda, ahora ya no. Ya no. Pero él le quita, en otras palabras, su mujer a otra persona. Y se lo manda a matar. Trata de cubrir todo el engaño a través de una historia donde... manda al esposo a la guerra y, bueno, de hecho se truenan al esposo. Se truenan al esposo en el frente de batalla.
y cubre todo tratando de decir, bueno, yo me voy a quedar con la viuda, que inmediatamente quedó embarazada. O sea, son de esas cosas que Solo él se la creía. solo él se la creía, y probablemente por unos días él creyó, bueno, aquí ya no pasó nada. Se olvidó en ese momento, nuestro bad boy, que había un Dios. Pues increíble. Y creo que eso es un factor común que les ha pasado a todos estos personajes y nos pasa a nosotros en nuestros momentos de pecado. Es que se nos olvida que Dios siempre está ahí, ¿vos? Sí, lo que hablamos de la omnipresencia. Sí, o sea, cuando Adán pecó con su esposa, ahí estaba Dios. Cuando Noé pecó, ahí estaba Dios. Cuando Saúl pecó, ahí estaba Dios. Y todavía tenemos el descaro de hacernos los locos de la mujer que tú me diste, el pueblo que tú me... O sea, y Dios conoce nuestro corazón verdaderamente. Así es. Y bueno, y como Dios lo hace, confronta a David con su pecado, le manda a otro profeta, el profeta Natán, que lo encara, le dice, le cuenta toda una historia. ¿Cómo es la historia que le cuenta? Es que le dice que pensaría él de un hombre que tenía muchas ovejas y va con otro que solo tenía una y se la quita. Entonces ese hombre debería merecer la muerte, merece la muerte. Ah, pues tú sos ese hombre, le dice. Tú ¿verdad? eres ese hombre. Poche, ahí lo agarró, pero con todo. Cayó vos, el David. Ahí sí se le fue con los tacos por delante. No la vio venir. No la vio venir. Y en ese momento le dice, ¿verdad? Que ese pecado Dios sí lo había visto. Y entonces, ¿cuál fue la reacción de David? Aquí es donde vemos en 2 Samuel capítulo 12, versículo 13. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y solo esa frase dice en ese momento. Después en el Salmo 51 ya lo vemos más despacio, pero fíjate la diferencia con lo que dijo Saúl hace un rato. El pueblo quiso. Uh-huh. Aquí es yo he pecado. Aquí podría haber dicho, es que mira, Señor, la chava se puso ahí. O sea, ahí bañándose desnudita y... Ella me escribió primero. Ella me dio like primero. Sí, o sea, muchas excusas pudo haber dado, pero no dice, he pecado contra el Señor. Esa frase ampliada la podemos ver en el Salmo 51, que lo quiero leer rápidamente, por lo menos del 1 al 10. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche, cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y he pecado, en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. O sea, ves una diferencia abismal. Un verdadero arrepentimiento. Y de hecho, eso lo deberíamos de recitar nosotros cada vez que pecamos, vamos, porque todo pecado ofende al Señor. No importa si vos lo ves pequeño o grande, vamos. Así es. Y ves que dice, contra ti, solo contra ti he pecado. O sea, aquí no se trataba de la muerte de Urías o del adulterio con esta patoja, sino era él había pecado contra Dios. ¿Ves? O sea, esto es algo importante, vamos a ver que nosotros ofendemos a Dios con nuestro pecado. Aparte de que nos pasamos llevando un montón de gente, pero estamos ofendiendo a Dios y tenemos que resolver esto con Dios, llegar con un corazón contrito y humillado. Más adelante en este salmo dice, un corazón contrito y humillado no desprecias tú. Porque ese es y si ahí es donde yo traigo mis primeras conclusiones. Un corazón conforme al corazón de Dios es un corazón humilde, contrito y humillado. Son de mis conclusiones que preguntaré, Señor, ¿es así? O batié. Pero
Creo yo eso, porque ves un corazón subido como el de Saúl, donde el pueblo, tú me enviaste, el pueblo fue y yo aquí estoy. Y Saúl se murió, creo que, no recuerdo cómo murió, pero entiendo que al final llegó con un corazón así siempre altanero, orgulloso, o se arrepintió él al final. No, no se lo tronaron. Sí, se lo tronaron. O sea, sí fue. Sí, murió así. Sí, no, sí fue a filo de espada. O sea, no fue fácil la muerte. Pero a lo que vamos es, vemos la diferencia entre uno y otro. Entonces, ¿qué significa esto? Los dos bad boys cometieron pecados. Los dos desobedecieron a Dios. Los dos fallaron a Dios y lo hicieron en la cara de Dios. De hecho, el profeta Natán le dijo, yo te puse al frente de mi pueblo y te di un montón de cosas. Y tú lo que haces es esto. O sea, Dios sí lo confronta, pero cara a cara. O sea, realmente, como lo hace con nosotros, Carlos. O sea, Dios te ha dado todo lo que tenés. Y todo cuanto tenemos. O sea, no hay una sola cosa que tengamos que Dios no nos lo haya dado. Incluso los dones, la propia vida misma nos la ha dado Dios. ¿Qué estás haciendo con eso? Y llegar uno con excusas, Señor, yo voy a la iglesia, Señor, yo tengo un podcast, Señor, yo sirvo, Señor, yo tengo tantos años de cristiano. Eso es ridículo. Y perdón que lo diga así, pero es ridículo. O sea, uno tiene que llegar con el Señor con un corazón contrito, humillado, con la verdad. O sea, he pecado contra ti, Señor. O sea, mis pensamientos, mis emociones, mis intenciones, cómo le hablé a mi esposa, cómo le hablé a mis hijos, cómo le hablé a mis empleados, cómo le hablé a tales personas. O sea, delante de un Dios que está ahí, que lo sabe. O sea, solo es llegar con el corazón correcto. Porque al final de cuentas, de Él y solo de Él viene el perdón y la misericordia. ¿Cómo la vas a alcanzar? No con tu justificación, no vas a convencer a Dios. Sí, no es tan malo lo que hiciste, Carlos. No. Y muchas veces eso es lo que tratamos de hacer. Primero, justificarnos a nosotros mismos y convencernos a nosotros mismos de, bueno, está bien que lo haya hecho por esto y aquello. Y una vez que nosotros nos convencemos, pensamos que vamos a convencer a Dios y que Él lo va a decir como que, tenía razón Carlos o tenía razón Luis. Sí, estuvo bueno que pecaran eso porque tiene lógica lo que dice, vamos, y realmente nunca va a ser así. Nunca va a ser así. Sus pensamientos son más altos. Él no es hombre para que piense, actúe como nosotros. Dios es Dios. Conclusiones, Carlos. Dos cosas que no mencionamos, pero son parte de la historia de David. Uno es que él realmente se afectó por su pecado. O sea, él realmente sufrió por ese pecado a vos. Sí. Y yo creo que si nosotros tuviéramos noción de lo mucho que ofende nuestro pecado al Señor, no viviríamos tan tranquilos, ¿verdad? No estoy diciendo que tengamos que vivir latigándonos nosotros mismos todo el tiempo, pero sí entender la carga que implica pecar, no solo contra nuestra esposa, nuestra familia, nuestros amigos, pecar contra el Señor, vamos, principalmente. Uh-huh. Y la otra cosa es que, sí, David, dice la palabra, tenía un corazón de acuerdo al corazón del Señor. Si leemos esto y más si lo comparamos con lo que dijo Saúl, vemos que verdaderamente estaba arrepentido, pero tuvo consecuencias de su pecado. Más adelante la historia nos cuenta cómo termina David con sus hijos y cómo sufre toda esa parte de la historia, que de repente lo podemos hablar en otro podcast. Hubo consecuencias del pecado. Sí, Dios seguramente lo perdonó. Sí, él verdaderamente se arrepintió, pero hubo consecuencias del pecado, igual que las hubo para Saúl. Pero nada de eso niega la misericordia del Señor. Así es. Porque el Señor tuvo misericordia de ambos, estoy seguro. Pero las consecuencias siempre fueron las consecuencias. Entonces, no confundamos, a lo que voy con eso es que no confundamos la misericordia del Señor con las consecuencias de nuestro pecado, porque como bad boys y como pecadores que somos, van a haber consecuencias cuando pecamos. Vamos, tratemos de ser como David, verdaderamente arrepentidos, y que eso nos lleve cada día a una vida de santidad y a buscar la estatura del varón perfecto. Pero si pecamos, atengámonos también a las consecuencias, vamos. Así es. Y me gusta lo que acabas de decir, porque muchos llegan, Señor, perdóname, pero yo ya no lo voy a volver a hacer. O sea, realmente lo que están pidiéndole, Señor, no me hagas enfrentar las consecuencias, ¿verdad? Eso es lo que le estás pidiendo a Dios. Ahora, Dios te puede perdonar, pero igual vas a seguir con las consecuencias, que fue lo que pasó aquí con el bebé que iban a nacer.
que se engendró a partir de su pecado, ese bebé murió. Después vinieron el resto de historias, los Bad Boys, hijos de David. Qué familitas, vamos. Que de verdad ese es para otro podcast, porque no tenemos tiempo ahorita para Eso va a hablar ser para Bad Boys 2024. El otro año creo que vamos a retomar este tema, vamos. de los porque Bad Boys sí, de la Biblia, sí. Interesante tener esa perspectiva, vamos. Sí, sí. Yo como conclusión te voy a decir, Carlos, que al ver la oración de David, que dice, borra mi iniquidad, lávame y seré más blanco que la nieve. De verdad me apunta a ver a Jesucristo. O sea, no había forma de que eso sucediera si Cristo no hubiera muerto en una cruz y hubiera derramado su sangre. O sea, me apunta que hoy cualquiera de nosotros puede haber cometido estos u otros pecados, y esos pecados de verdad no podrían ser borrados de nuestro expediente si Jesucristo no hubiera hecho el sacrificio que hizo. Este pedacito de oración apunta a ese momento glorioso en la cruz donde nuestros pecados fueron clavados y fueron borrados. Sí, a mí me gusta, creo que Roberto lo dijo acá y seguramente lo han dicho otras personas. Ahorita estamos viendo en un paréntesis, gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz, y ese paréntesis es lo que ahorita nos guarda de la ira y lo que merecemos por nuestro pecado. Entonces, David lo dice aquí muy bien, y tenemos que nosotros entender que en eso estamos viviendo nosotros, en esa misericordia, y tenemos que aceptarla y tenemos que aprovecharla, porque los que nos quedemos afuera de eso nos va a ir mal. Así es. Mal es poco. Mal es poco. Y recordemos que yo no podría tener el arrepentimiento si el Espíritu no me llevara arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que el Espíritu es el que me convence de pecado, justicia y juicio. Y eso me lleva a un arrepentimiento que causa tristeza, causa dolor, pero ese es el arrepentimiento bueno que proviene del Señor. O sea, todo lo bueno, todo lo justo, todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de la luz, es de quien viene todo lo maravilloso. O sea, si tenés hoy arrepentimiento en tu corazón es porque Dios lo ha puesto. Y eso también merece agradecimiento, porque Dios te lo provee. No podrías arrepentirte de tu pecado si Dios no te lo proveyera, y no podrías ser perdonado tu pecado si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz. O sea, tu vida entera se la debes al Señor. Es solo de decir sí, Señor, o ni siquiera... O sea, no hay nada que tengas que hacer más que decir sí, Señor, acepto. Pero bueno, bonito el tema, y me gusta cómo va este tema. Lo terminaremos la próxima semana, y de repente buscamos algunos del Nuevo Testamento para que... De hecho, el próximo voy a hacer de una vez el ¿cómo se llama esto? La anticipación, ¿cómo se llama? El tráiler. Sí. No me acuerdo cómo se llama, se dice eso en el cine. Pero vamos a hablar de los Bad Boys que escogió el Señor, los apóstoles. Y con eso cerramos. De los 12. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, gracias, Wicho, siempre por preparar el tema. Gracias a los que nos escuchan todos los jueves. Hay episodio nuevo en Spotify, en Instagram, en YouTube. Estamos como Bad Boys, el podcast. Y también nuestro desayuno todos los jueves a las 7 de la mañana, que creo que vamos a terminar el año desayunando, no vamos a descansar. Estamos todos los jueves a las 7 de la mañana en San Martín de Majadas. Ahí saludos a los Bad Boys que han estado llegando, y los que no, pues los esperamos ahí siempre con un buen desayuno. Así es. Nos vemos. Gracias. Compartan este episodio. Hasta luego.